muchas gracias a nuestros amigos y amigas que se conectan esta mañana. Bueno, acá había una pregunta que será para la próxima semana. Nos decían, buenos días, mi hijo tiene los dientes manchados de nacimiento, ¿qué se puede hacer? Le trasladamos la pregunta al doctor Chamorro para que la próxima semana nos la pueda responder. Luis Jacome, Ligia Carrera, Nicolai Antonio, a todos ustedes, gracias por estar ahí en esta mañana. Siempre es un gusto poder saludarles, poder compartir con ustedes nuestro programa y contarles qué está pasando en la comunidad. Nos vamos al Valle de los Chillos, donde se inauguró una nueva ruta de transporte público que beneficiará a miles de usuarios de este sector. Esta nueva frecuencia es parte de la reestructuración del transporte público que se lleva adelante en la capital. Diana Dávila nos cuenta más detalles. Dianita, buenos días, qué gusto. Compañeros, compañeras, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el sector del Valle de los Chillos, donde el municipio de Quito va a inaugurar una nueva ruta que es la Argelia Hospitalaria Conocoto. Estamos precisamente aquí con el secretario de Movilidad para que nos comente un poco de qué se trata esta ruta, cómo nació, cuáles son las necesidades de la gente para que precisamente se abra esta frecuencia en este sector. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Justamente el día de hoy estamos felices, estamos aquí en la Hospitalaria para inaugurar una nueva ruta de transporte público. Bueno, es una modificación de una ruta existente, pero ¿qué logramos con esto? Mejorar cobertura. Atendemos un servicio en esta zona donde no existía transporte público. Hemos buscado la mejor forma de poder dotar de servicio de transporte público a un barrio, ¿no es cierto?, a una zona como acá, en donde no había transporte público. Y había sido un pedido, una solicitud de los vecinos de hace muchos años y que no había sido atendido. Dentro del plan de reestructuración de rutas y frecuencias, nosotros lo que hemos hecho es justamente buscar dar esa solución al ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que el ciudadano tenga conexión con los principales puntos, como es la parroquia central de Conocoto, ¿no es cierto?, y la zona de la Argelia hasta la Simón Bolívar. Beneficiamos aproximadamente a 50,000 ciudadanos, ¿no es cierto? Unimos dos mercados, mejoramos la conectividad dentro de la parroquia de Conocoto justamente para eso. Cuénteme, después de hace qué tiempo esto se logró hacer, cómo fue las conversaciones, los diálogos, cómo se establece cuando es necesaria una nueva ruta. Bueno, esto se está haciendo dentro del plan de reestructuración de rutas y frecuencias, una deuda que el municipio tenía desde el 2020. En el 2020 se mandó a hacer la reestructuración por medio de ordenanza y no se llegó a una conclusión. Nosotros, dentro de la gestión, lo que hemos hecho y bajo el mandato del señor alcalde Pavel Muñoz, justamente es poder implementar, mejorar la reestructuración de rutas y la cobertura de transporte público en la ciudad. Hemos hecho ya esto en la parte suroccidental, hoy lo estamos haciendo acá en el Valle de los Chillos, está ya funcionando modificaciones del norte y así iremos avanzando en todo el distrito metropolitano de Quito para mejorar cobertura de servicio. ¿Cuánto tiempo más o menos se prevé hacer una reestructuración de estas frecuencias y rutas? Nosotros tenemos como objetivo terminar hasta septiembre de este año, ya toda la modificación en todo el distrito metropolitano de Quito. Es un trabajo bastante laborioso. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos primero una parte técnica, ¿no es cierto? Luego salimos del territorio, conversamos con los vecinos, creo que la parte más importante. No hacemos una modificación en escritorio únicamente, sino la hacemos participativa con los vecinos, vemos por dónde serán las mejores sugerencias de los cambios de rutas y las implementamos. Vamos probando, ahorita estamos en un periodo de prueba y si existe algún tipo de ajuste adicional, lo hacemos en el camino. Lo que queremos es que esto sea para el ciudadano. Nuestra visión es hacia el ciudadano y no necesariamente o únicamente por un tema técnico. Esto es parte de toda la política que tiene el señor alcalde Pablo. Ingeniero, ¿han tenido alguna dificultad para que hayan estos cambios con el sector del transporte público? Del sector del transporte público no, con ellos siempre se necesita coordinación y venimos trabajando muy bien con ellos. Siempre habrá en estas modificaciones del transporte público alguien al que le toca caminar una cuadra más o unas 2 cuadras más o quiero que pase por acá. Siempre va a haber gente que no está 100% conforme con las modificaciones, pero no podemos llevar el transporte público a todas las vías del distrito metropolitano de Quito. Lo hacemos a las principales y eso es lo que... Pero venimos trabajando en un tema de socialización, trabajo con los transportistas, trabajo con la población, justamente ¿para qué? Para que sea una solución enfocada en el ciudadano. Entonces sería hasta septiembre de este año que se lleve a cabo toda la reestructuración aquí en Quito. Sí, ese es nuestro objetivo. Obviamente siempre habrán algunas 2 o 3 rutas que tengamos que trabajar un poquito más, pero lo que buscamos justamente es poder garantizar la mejor cobertura para el ciudadano. Es parte de las 3.001 obras que el señor alcalde ofreció y que se está cumpliendo dentro de su gestión.
y es lo que buscamos, mejorar el transporte público. ¿Esto significa también que ya se van a integrar los buses al transporte como el metro, como el trole? Totalmente, estamos trabajando ya en una segunda fase que va a ser inmediata, que es que muchos de los buses que vienen, por ejemplo, en el caso específico ya del Valle de los Chillos, se unan hacia el túnel, hacia la parada del metro que está en el túnel de la 24 de mayo. Entonces, estamos trabajando en todo el tema logístico para ya habilitar y que ya pueda haber esa conexión. Lo que queremos es que todo el mundo se conecte, pero con los diferentes modos de transporte, no solo metro, trolebús, ecovía, corredor central norte, de tal forma que podamos... ¿Eso en qué tiempo sería, ingeniero? Nosotros esperamos que durante estos siguientes 3-4 meses esté ya funcionando. No durará mucho, pero siempre hay que hacer temas logísticos, temas técnicos que hay que responder. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a conversar inmediatamente con el director de administrador zonal del Valle de los Chillos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coménteme, ¿cómo ve usted este cambio, estas frecuencias que se están incorporando, que es una nueva ruta precisamente para la población aquí del Valle de los Chillos? Bueno, la construcción de la ciudad es una realidad. La palabra del alcalde Pavel Muñoz es determinante. Una deuda histórica del año 2020, donde desgraciadamente en su momento pasado no tenías una conectividad clara, te tenías que ir al centro de la ciudad para luego dirigirte hacia el sur. Ahora conectamos nuestra querida barrio de la Hospitalaria, nuestra parroquia de Conocoto, con el centro de Conocoto y de ahí con el sur de la ciudad. 50,000 beneficiarios, 18 barrios, donde conectas más de 35 escuelas. Entonces es evidente que la administración de Pavel Muñoz resuelve las dificultades y que estamos conectando la ciudad. La construcción de esta ciudad con más de 3,001 obras es una realidad también, con un buen sistema de transporte público. Muchísimas gracias. También tenemos aquí a uno de los beneficiarios que es dirigente de los mercados. Sé que esta ruta también va a reactivar el comercio. Coménteme, por favor, ayúdeme con su nombre e indíqueme cómo le beneficia a usted esta ruta. A ver, mi nombre es Marcelo Vega, soy el presidente de la Liga Deportiva Barrial Hospitalaria. En ese sentido, agradecidos porque entendemos que la movilidad nos genera dinamismo. En ese sentido, también explicarles que hay muchos de nuestros usuarios de la Liga que son moradores del sector de Santa Mónica, de Conocoto, de la Argenia, y ahora precisamente gracias a esta ruta, a esta gestión, van por un solo pasaje la oportunidad de llegar a la Liga Hospitalaria. Entonces, desde ese sentido, muchas gracias y agradecidos completamente. Muchísimas gracias. Como podemos escuchar, compañeros, esta es una ruta, una de las tantas rutas que entrarán en la reestructuración que está haciendo el municipio de Quito y que concluirá en este año. Como también pudieron escuchar, uno de los objetivos es que el Valle de los Chillos se conecte hasta el metro de Quito, lo cual ya integraría el sistema de transporte aquí en el distrito metropolitano. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra, porque finalmente quien se beneficia es el 70% de la población quiteña que se transporta en lo que es los buses, el trole o el metro también. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita, ese informe muy necesario y bueno, ya saben, hay esta nueva ruta, hay que probarla, ¿no? Esta socialización, este tiempo de ver qué tanto me sirve, cómo está funcionando, es necesaria, hay que usar estos sistemas de transporte público. Bien decía Dianita, más del 70% de la población se transporta en buses, en sistemas como el metro, la ecovía, el trole, y pues es necesario que se sigan fortaleciendo y conectando también con estos buses que tienen también otras demanda en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Son las 9:23 a.m, sí. Gracias, Elsa Landeta nos dice, obras son amores, y Jimena Jurado, buenos días, llegando un poquito atrasada, no se preocupe, Jimena, aquí estamos. Mauro Salguero también, abrazos grandes a quienes nos siguen esta mañana y están muy pendientes de nuestra programación. Decirles nada más que pues desde el municipio de Quijos se ha activado un punto de acopio y un llamado urgente a la solidaridad ciudadana porque varias familias lo han perdido todo por la temporada invernal, ¿no? Estos deslaves ocurridos el día de ayer, el municipio de Quijos lanzó una campaña urgente de ayuda humanitaria para los afectados por el aluvión que arrasó viviendas y dejó varias familias damnificadas en la comunidad de El Tambo, en la provincia del Napo, ¿no? Bajo el mensaje necesitamos tu ayuda, las autoridades solicitan apoyo solidario de la ciudadanía para colaborar con donaciones de alimentos no perecibles, ropa en buen estado, cobijas, colchones, artículos de higiene, productos para niños y bebés, insumos que serán destinados a quienes lo han perdido todo tras el deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de este 2 de julio. El punto de acopio está en la Dirección de Desarrollo Social, esto en Baeza, pero también entiendo que hay articulación con diferentes organizaciones, pues para que se pueda trasladar estos insumos a
esta zona donde continúan labores de limpieza, búsqueda, evaluación también de daños. Revisamos más adelante más detalles. Vamos a saludar ya con nuestra invitada en esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la asambleísta Liliana Durán, para hablar sobre la reforma al Código de la Democracia aprobada por la Asamblea, en la que se elimina la exigencia de que estén conformados los binomios, en este caso presidenciales, por un hombre, una mujer o viceversa. Las organizaciones advierten que esta modificación vulnera el principio de paridad y representa un retroceso en la participación política de las mujeres, ¿no? Para profundizar este tema, conocer su perspectiva, ver qué pasó en la Asamblea, cómo se aprobó pues esta reforma, conversamos con la asambleísta Liliana Durán. Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimada Sofi, un cálido saludo a quienes nos acompañan a través de importantes micrófonos como es de Radio Pichincha. Para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes, porque sé que es de los pocos medios de comunicación alternativos que trabajan, investigan y que dicen la verdad a la ciudadanía. Muchas gracias por la asambleísta, invitación. ¿En qué momento y por qué y cómo se eliminó la obligación de conformar estos binomios con un hombre y una mujer, esta paridad que recientemente se había empezado a aplicar después de una larga lucha también por incluir la paridad, por incrementar la participación política de las mujeres? Bueno, en primer lugar debo decirle que yo soy parte de esas grandes luchas que hemos tenido que implementar para lograr posicionar los derechos políticos de las mujeres al calor del Código de la Democracia, al calor de los procesos eleccionarios, con la finalidad de que las mujeres tengamos voz propia en la toma de decisiones de este país. Lamentablemente estamos viviendo una suerte compleja en la Asamblea Nacional. Debo decirle que aquel día fue un lunes que fuimos convocados para uno de los temas que era la aprobación en segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. Primero decirle que la sesión tenía que instalarse a las 8 de la mañana, se instaló alrededor pasado las 9 de la mañana e inmediatamente conocimos de que estaban haciendo algunos ajustes, que se habían cometido algunos errores, que se estaban haciendo algunos ajustes y que tengamos paciencia. Tuvimos que votar por abstención con la finalidad de darle oportunidad a la presidenta Torres, que es quien preside la Comisión de Justicia, para que haga los ajustes que según ella no habían sido considerados al calor de los debates en las sesiones de la comisión. Usted sabe que toda ley llega a la sesión plenaria a primer debate con su primer informe y a segundo debate para el debate y la aprobación. Llega a consecuencia de varias reuniones y de un tratamiento especializado que se da al calor de las comisiones. Es así que esperamos alrededor de 5 horas adicionales, votamos alrededor de las 2 de la tarde, y con la garantía de que estaban hechos los ajustes de acuerdo a lo que se ha resuelto en las diferentes sesiones durante el tratamiento de estas reformas en la Comisión de Justicia. Y luego de que se aprueba, no sé en qué momento la señora Torres hizo que a través de su equipo se introduzcan y se eliminen algunos temas, como por ejemplo el tema del numeral 9 del artículo 99, en donde establece con claridad, y debo decirlo que esto es consecuencia de muchos años de lucha para que se reconozca en el Código de la Democracia el principio de la paridad que está establecido en la Constitución y que ha sido también consecuencia de muchísimas luchas, de demandas de inconstitucionalidad para que se respete la participación paritaria de las mujeres. Y nos damos con la sorpresa, una vez que se publica la ley, nos damos con la sorpresa que temas como estos, el tema de la paridad en los binomios presidenciales, simplemente se han caído de la reforma. Entonces aquí yo increpo y doy la responsabilidad total a la presidenta de la comisión y al equipo técnico de esa comisión, que arbitrariamente cambiaron los acuerdos y las resoluciones dadas en el seno y en los debates y el tratamiento de la Comisión de Justicia respecto a las reformas del Código de la Democracia. Simplemente esta es la forma en cómo están haciendo las cosas en este gobierno,
tienen el Ejecutivo, se tomaron la función legislativa, se han tomado la Contraloría, se han tomado todas las instancias y ahora están tomándose incluso la Administración de Justicia. Que se hagan cargo, que se hagan responsables. Nosotros caminaremos de la mano con las organizaciones de mujeres con quienes hemos trabajado fuertemente para poder posicionar los derechos de las mujeres, para que se demande la inconstitucionalidad de este tipo de atropellos y abusos que se están dando al seno de las comisiones, como en este caso la Comisión de Justicia. Dentro de la Asamblea, ¿ustedes han podido tener contacto con la asambleísta Torres? ¿Ha habido algún reclamo, algún vis a vis con la asambleísta? ¿Se le ha increpado del porqué de estos cambios o se ha hecho un reclamo formal? Bueno, la asambleísta la escuché ayer o antes de ayer en un medio de comunicación de que ella lo ha hecho de manera consciente. Entonces eso tiene una responsabilidad también, porque, por ejemplo, yo podría decir, no tuve conocimiento, fue una situación de alguien del equipo técnico. Ella lo reconoce públicamente y lo dice que fue con pleno conocimiento y que lo hicieron de esa manera. No fue de conocimiento público, no se trató esto en las sesiones de las comisiones y menos aún se puso en conocimiento del plenario de la Asamblea Nacional. Por esa razón, nosotros apoyamos para la aprobación de este Código de la Democracia, porque obviamente se devuelven temas como, por ejemplo, se vuelve a la consignación de escaños en función del método de Hunt, que es el más apropiado para evitar precisamente esos votos de a uno, que son los votos negociables para el gobierno. Son los votos que se venden al mejor precio en función del tema que van a votar. Queríamos evitar ese tipo de situaciones por esa razón y con la confianza de que todo estaba en regla porque fue revisado por los compañeros nuestros de la Revolución Ciudadana que hacen parte de esa comisión, pero nunca nos imaginamos que nos iban a atropellar mutilando este tema de la integración de los binomios de manera paritaria. Ustedes saben, es de conocimiento público, ¿a quién no le interesa tener cerca en la toma de decisiones la voz de las mujeres? Eso lo sabemos públicamente, ya vivimos una experiencia con la ex vicepresidenta Abad. Ahora no sé hasta cuándo dure la luna de miel, pero realmente a quién le es incómodo la presencia, la voz y la opinión de las mujeres, sabemos que es a este gobierno. Por lo tanto, responsabilizo directamente y de manera frontal a la presidenta de la Comisión de Justicia, que realmente se presta para este tipo de situaciones y es lo que está pasando en las diferentes comisiones. Fíjese lo que pasó en la Comisión de Desarrollo Económico. Se tratan diferentes temas, nunca se trató el tema de la jubilación y resulta que aparece la ley publicada incrementando 5 años para acceder a la jubilación y a la bonificación desde el sector público para las personas que ya están en la posibilidad de solicitar su jubilación con la bonificación que el Estado consigna para aquellas personas que han entregado su vida al servicio del sector público. Ahora, claro, la ciudadanía se está preguntando cuáles son las alternativas que se tiene ahora. Usted decía la Corte Constitucional. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en este momento frente a estas demandas que están haciendo distintas organizaciones, tanto en este caso esta reforma al Código de la Democracia como esta Ley de Integridad Pública que usted bien decía, pues elimina el artículo 89 de la LOCEP, que pues colectivos entre varias de trabajadores han dicho que afectaría la estabilidad de los servidores públicos? Está el tema de la supresión de la compensación jubilatoria y el aumento de la edad de 60 a 65 años, y pues otros riesgos que han dicho, ¿no? Como estas evaluaciones semestrales sin un reglamento claro, que podría llevar a despidos arbitrarios. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en este momento? Bueno, la Corte Constitucional tiene una enorme responsabilidad en este momento. Tiene que observar todos los abusos que se están dando al emitirse estas leyes sin conocimiento incluso de los 151 legisladores. Están incrementando, están incorporando temas que nunca se trataron y que obviamente son consecuencia también que nos llevan a inconstitucionalidades, como es el tema de la jubilación, como es el tema ahora de la paridad en esta otra ley, en la ley de solidaridad también, que se dieron algunas cuestiones, en la ley de inteligencia, supuestamente, que es una ley para la impunidad. Es decir, cada ley que ha ido saliendo en estos periodos, en estos tiempos, y al parecer la dinámica del gobierno va a ser
siempre poner, primero declarar en estado de excepción, especialmente a Quito, con la finalidad de seguir legislando a través de proyectos de ley económicos urgentes, y la verdad es de que esos proyectos, primero, no tienen unidad de materia, segundo, no tienen nada de económico, y tercero, ahora mismo que estamos viendo que están incorporando temas que nunca fueron tratados, todos esos detalles, todos esos temas que se están sucediendo actualmente en la función legislativa son consecuencia de inconstitucionalidades. La Corte Constitucional tiene una enorme responsabilidad, y obviamente la ciudadanía está vigilante a lo que pase con las decisiones que tome la Corte Constitucional. De no darse esta situación, no lograrse aquí, no nos olvidemos que tenemos también instancias internacionales. Bueno, hablando de instancias internacionales, en el tema de la paridad, por ejemplo, se ha dicho que se contradice la modificación de la paridad, no solamente de la Constitución, sino también pactos internacionales como la CEDAW o Belén do Pará, ¿no? Entonces, estas organizaciones, ¿qué poder tienen también sobre nuestro país tras haber firmado estos acuerdos? Un poco para entender qué implicaciones tiene. Todos los convenios que se firman con organismos internacionales, como es el tema de la CEDAW, el tema de la OIT y varios otros organismos, tienen una supremacía igual que de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, esa es la normativa que en este momento se convierte en nuestro paraguas para poder luchar y defender lo establecido, lo logrado, lo alcanzado. Son derechos consagrados en la Constitución. No nos olvidemos que la paridad es un principio constitucional, y para las mujeres, para las organizaciones de mujeres, debemos recordar todo lo que nos significó sembrarnos en Montecristi para lograr incorporar temas como el tema del principio de la paridad como un principio, con la finalidad de poner un candado para que no se den este tipo de abusos. Pero estamos viviendo esta nueva realidad. Nunca me imaginé que un gobierno, un presidente que se dice electo constitucionalmente, ustedes saben todo lo que hay detrás también, que se dice un presidente constitucional, esté induciendo a este tipo de situaciones, y lamento mucho que la Asamblea Nacional, quienes presiden la Asamblea Nacional, estén prestándose para este tipo de situaciones. Es lamentable, Liliana, pero esta ¿queda esto ahora a criterio de los partidos políticos el poner o no a mujeres dentro de estos binomios, tanto para la presidencia de la República como para las en temas seccionales también, prefecturas, viceprefecturas? ¿Qué decirles a los partidos políticos también? Porque claro, el argumento es la meritocracia, ¿no? Pero como si las mujeres no tuviéramos méritos, durante muchísimo tiempo no nos pusieron, no estuvimos. Como los hombres, incluso mejor. Tenemos mayor capacidad organizativa, tenemos mayor capacidad de administrar y de distribuir. Yo creo que eso es un elemento bien importante que viene en nosotras, porque somos madres, porque somos mujeres, porque empezamos con una dinámica, una práctica democrática de nuestros propios hogares. Entonces, le somos un estorbo, porque definitivamente siempre para ellos va a ser cuestionable la presencia de las mujeres, porque las mujeres estamos dando ejemplo, en su mayoría, obviamente hay excepciones, no podemos negar esa situación tampoco, pero en su mayoría las mujeres damos claras muestras de que nuestra dinámica, nuestra vida siempre está en el marco de la ética y la transparencia. Asambleísta, para finalizar, otro tema que también se ha vuelto un poco polémico y es sobre esta ley que pues promueve incluir la carne de cuy en el programa de alimentación escolar. Usted la ha promovido y parece que han surgido críticas o desconocimiento, falta de información en este debate sobre la nutrición en los escolares y también el sacrificio animal. ¿Nos puede resumir brevemente cuál era el objetivo de este planteamiento? Bueno, estimada Sofía, le quiero comentar, y gracias por referirse a este proyecto. Es un proyecto para la crianza, para el faenamiento, para la comercialización y para la exportación de la carne del cuy. Debo decirle que precisamente este proyecto es un proyecto integral, en primer lugar,
para que tengamos un buen producto, una buena carne, necesitamos cuidar desde la crianza a estos animales, a los cuyes. Primero, partir de que nace esta idea de una iniciativa de un grupo de migrantes retornados que regresaron por los años 2014, 2015, regresaron al Ecuador con la esperanza, con sus patrimonios, a ponerlos al servicio del país. Y ellos que han vivido años en Estados Unidos especialmente, se dieron cuenta de que tiene un valor muy importante la carne del cuy para el consumo humano de los migrantes. Y por esa razón es de que ellos buscan alternativas y buscan posibilidades de rescatar los valores, los saberes de nuestras mujeres ancianas de la ruralidad, de nuestras madres, para que con el mismo cariño, con el mismo conocimiento que tienen este grupo, este sector de mujeres en la ruralidad, para criar a los cuyes, para cuidar de la hierba, para cuidar de cómo se los alimenta, para cuidar incluso el clima el óptimo en el que tienen que desenvolverse y que tienen que crecer estos animalitos, precisamente rescatando todos esos valores, se vienen acá al Ecuador y buscan contactos especialmente con las mujeres de la ruralidad, las mujeres mayores, con la finalidad de tomar en cuenta todos los elementos para la crianza, para la alimentación de los cuyes, y esto que permita llegar a niveles técnicos óptimos para que se conviertan en carne de exportación a nivel, especialmente empezando con Estados Unidos. Uh-huh. Se encuentran con una infinidad de trabas en ARSA, en el MAC, en el Ministerio de Producción, en todos los espacios, y los unos que ponen unas normas, los otros que ponen unas otras normas, y se encuentran con una realidad que no se compadece con la realidad actual. Se encuentran con una ley que incluso se denomina, como en los años 70, la ley de mataderos, que hace referencia a los camales, pero que no tienen un criterio para la crianza y para el planeamiento de los animales menores como el cuy, uh-huh, por ejemplo. Ellos entran a esta dinámica a buscar alternativas para poder lograr su objetivo, que es exportar, comercializar y exportar la carne del cuy. Logran hacer una primera exportación, me parece que fue en marzo del 2024, pero luego de que logran esa primera exportación, se vuelven a encontrar con una cantidad de trabas, se cancelan los permisos que adquirieron con tanto esfuerzo acá en el Ecuador, se quedaron solamente con los permisos que alcanzaron allá en los Estados Unidos, y nuevamente comienza su suplicio, uh-huh, para poder lograr sostener su negocio. Es así. Mientras tanto, estos sectores han ido articulando en diferentes provincias a las productoras, a las personas que se encargan de la crianza de los cuyes, con la finalidad de ir dando todos los elementos técnicos para que ellas sean las que articulen y fortalezcan el negocio y la comercialización, uh-huh, de la carne del cuy. Es así que llegaron a nosotros desde la provincia de la Suay para pedirnos auxilio el año anterior y pedirnos que planteemos un proyecto de ley que se compadezca con la realidad y con esta cadena productiva, con la finalidad, uh-huh, de mejorar las condiciones de vida de las familias que se dedican a la crianza de los cuyes y que tengan posibilidades de abrir mercados para la comercialización y desde luego para la exportación. Es así que el año anterior presenté conjuntamente con la asambleísta Mabel Méndez, presentamos esta iniciativa para la crianza, faenamiento, comercialización y exportación de la carne del cuy, y que ahora mismo se encuentra el tratamiento en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Debo decirle que esta carne, y por eso es que ha salido a veces quizá con intenciones no tan convenientes, pero al final han logrado posicionar la carne del cuy. Es una carne que tiene alto contenido proteínico, alto contenido en minerales, alto contenido que beneficia a la salud de niños, niñas, adolescentes, de las personas de la tercera edad. Solamente recordemos un tema: cuando estuvimos viviendo el problema de la pandemia, muchos médicos
nos recomendaban que comamos el locro del cuy, por su contenido proteico y por su contenido vitamínico que permitía levantar defensas, subir defensas para los seres humanos. Uh-huh. Es decir, si lo tomamos de esa manera, de que la carne del cuy favorece para la nutrición de los niños y niñas, qué bien que en la ruralidad, que son en donde se crían estos animalitos, tengan posibilidad nuestros niños y niñas mejorar sus condiciones nutricionales a través del consumo de la carne del cuy. Eso es excelente. Pensaron hacernos un daño, pero yo creo que es muy favorable que se comience a discutir con fuerza la necesidad de poner dentro de los hogares el consumo de la carne del cuy, que es muy favorable por sus nutrientes, por su contenido proteínico, y que va a permitir mejorar las condiciones de nutrición para nuestras familias. Muchísimas gracias, asambleísta, por contarnos un poquito acerca de este proyecto también. Y bueno, si vamos a analizar el desayuno escolar, por ejemplo, hoy por hoy están dando jugos procesados con azúcares, dañándoles la salud a los niños y niñas. Con contenido de productos químicos. Pero bueno, hay que ampliar la discusión. Entonces, invitar al ordeño para que también procese el cuy y permita que los niños se alimenten de mejor manera, sería ideal, por ejemplo. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya viene también Gaby Cruz con nosotros y vamos a seguir hablando de otros temas aquí en Las Guarmies. Gaby querida, ¿cómo estás? Muy buenos días y pues ya estamos acá en este espacio de Las Guarmies. Está en pantalla el código QR para que se inscriban en la Ruta del Chocó. Nosotros ayer en redes sociales les estábamos haciendo nuestra invitación desde Las Guarmies. Así es, buen día mi Sofi, buen día amigos y amigas de Las Guarmies. Sí, ya próximamente también pondremos ahí el código QR para que ustedes se inscriban, todavía pueden inscribirse, tenemos estos cupos limitados. La competencia será el 20 de julio en este lugar maravilloso que es la Ruta del Chocó. Y bueno, también se recorrerán otros puntos lindos de nuestra provincia, así que justo lo están viendo ya el código QR en pantalla, así que ya saben, anímense y bueno, desde Las Guarmies también les estamos haciendo esa invitación. Así es, allí estaremos todas pues listos para disfrutar con ustedes de este encuentro maravilloso con la naturaleza, con el Chocó andino, que es realmente una biosfera declarada por la UNESCO y que es un pulmón de nuestra capital de la provincia de Pichincha, así es que hay que aprovecharla y pues también va a haber feria, también va a haber la posibilidad de hacer consultas médicas preventivas con Pichincha Humana, así es que va a estar súper bonito todo este fin de semana allá en el Chocó andino. Bueno, 9:50, la alopecia, vamos a hablar de la alopecia, ¿no? Un problema que cada vez afecta a más personas en el Ecuador, con un impacto directo en la salud también emocional y en la calidad de vida, Gaby. Según la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres en nuestro país experimenta pérdida significativa de cabello antes de los 50 años. Esta tendencia va en aumento y ya se evidencia también entre jóvenes, esto debido al estrés, factores ambientales y también por otros aspectos. Así es, pese a la magnitud del problema, pues persisten mitos y tabúes que dificultan también el tratamiento oportuno y seguro. Vamos a conversar con el doctor Gorky Espinosa, cirujano capilar, para conocer más sobre las causas y tratamientos disponibles para enfrentar la alopecia. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos del día de hoy. Bueno, preguntarle cuáles son las principales causas de la alopecia que usted observa en sus pacientes en Ecuador, cómo influyen factores como el estrés y la genética. Bueno, muchas gracias por este espacio como para poder compartir justamente esta información que hoy es muy importante. En este momento estaban justamente mencionando de la estadística y hoy esta estadística va en aumento y cada vez es en personas más jóvenes, ¿no? Personas entre los 20 y 40 años, en el caso de los hombres, ya se mencionó 1 de cada 3 y las mujeres 1 de cada 4. Causas hay distintas, hay infinitas, y lo importante en esto es establecer un diagnóstico oportuno para poder dar un tratamiento. Pero lo que más frecuentemente veo yo en mi clínica es la que se llama alopecia androgenética. Y esta alopecia androgenética es una alopecia hereditaria. Entonces, ¿cuál es la consideración en esto? Que las personas tienen la idea de que si es hereditario ya no tengo solución. Entonces, como que se abandonan en el tiempo, lo dejan allí. Y la otra, el mito es, si tu familia es calva, pues tienes que asumir que te vas a quedar calvo y ya no hay nada que hacer, sigue en paz, vívelo así. Pero también la otra información que ustedes compartieron en este momento y que me pareció importantísima es la afectación en el ámbito emocional que se genera en las personas.
Hoy que nosotros estamos en una sociedad y en unos tiempos en los cuales la estética es muy importante, la presencia que tenemos, por supuesto que va afectando a las personas en las interacciones sociales, en el encontrar pareja también, por ejemplo. Las personas se aíslan, tienden a aislarse, no se comunican directamente, no regresan a ver a las personas con las que hablan. Yo tuve un caso puntual de un paciente que cada vez que le hablaban en la clínica, solo al saludarle, siempre estaba viendo hacia abajo. Nunca respondía viendo a la cara y nunca ponía fotos en sus perfiles. Una vez que nosotros hicimos un tratamiento con él, un trasplante capilar y tratamientos para mejorar la condición de su pelo, este paciente se sentía muy cómodo de poder ya ver a la gente frente a frente, de colgar fotos en sus redes sociales, en su perfil también de las redes sociales, ponía fotografías. Esto, ¿por qué les cuento de esta manera? Porque nos habla muchísimo de cómo una persona puede recuperar ese amor propio que lo fue perdiendo cuando iba perdiendo el pelo también. Bueno, también hay que decir que hay una serie de imposiciones sociales, ¿no? Que también, pues, nos cambian la perspectiva de uno mismo, ¿no? Al final de cuentas del día siempre hay que promover que nos aceptemos igual tal y como seas y que nos queramos en cualquier tipo de circunstancia, pero aquí sí es importante también, doctor, diferenciar en los tipos de cabello. Hay personas que tienen, pues, no sé, que pueden verse y decir yo tengo más tendencia como a perder cabello. Por ejemplo, bueno, en las mujeres después de un embarazo, resulta complejo muchas veces ver cómo se te cae el cabello cuando has tenido un cabello abundante y te lavas el cabello y pues te asusta incluso. Sí, claro que sí. En el caso ese, en la mujer después de un embarazo existe una deprivación hormonal, porque durante el embarazo las hormonas subieron a niveles mucho más altos de los que normalmente maneja una mujer. Esta caída abrupta que se da después del parto hace que la mujer vaya teniendo una mayor caída, pero eso se va a ir estabilizando y también durante el periodo de lactancia se va a perder el pelo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Porque esta es una de las consultas que también nos hacen las mujeres. Yo quisiera ya empezar un tratamiento. En el caso de un embarazo, hay que esperar después el periodo de lactancia y después de la lactancia se puede empezar tranquilamente un tratamiento en el caso de las mujeres y para ayudar a fortalecer, ¿no? Por el proceso de la deprivación hormonal. Sin embargo, como antes mencionamos también, las mujeres tienen una caída de pelo hereditaria y son quienes estadísticamente más se preocupan, digamos. El 30% de las mujeres después de haber hecho un tratamiento casero acuden al médico, mientras que en los hombres el 60%. Como que un poco los hombres nos vamos descuidando de esto, las mujeres no, se ponen muy atentas en relación a su pérdida de pelo y están más pendientes en todos los casos que tienen que ver con su estética. Doctor, antes de hablar ya acerca de la cirugía capilar, ¿cuáles son estos tratamientos que actualmente tenemos en el país para frenar o revertir la caída del cabello? Como un tema más preventivo, ¿en qué casos también se recomiendan cada uno de ellos? Y ya obviamente después es que se requiere el tratamiento de cirugía capilar. Claro, una de las cosas que yo les mencionaba previamente y que es importantísima, sí, establecer un diagnóstico. Entonces, lo primero que recomendamos en nuestra clínica, no postergar. Las personas dicen, no, esto es estrés y lo dejo para mañana. Entonces, estas causas que nosotros necesitamos establecer primero van a ser las que nos van a permitir tener un tratamiento. Una vez que tenemos el diagnóstico podemos tener tratamientos, pero voy a contarles un poco acerca de algunos tratamientos. Por ejemplo, la mesoterapia. La mesoterapia va a ayudar a fortalecer el pelo en condiciones en las que yo quiero tener mi pelo bien porque lo quiero cuidar. Es decir, no tengo hoy una pérdida de pelo, pero yo quiero mantener bien mi pelo, lo quiero tener nutrido, tengo la opción de la mesoterapia. La mesoterapia también me sirve para cuando yo ya empecé a perder el pelo. Entonces, ¿qué me va a ayudar? El pelo se me va afinando. Lo que yo tiendo con la mesoterapia es a engrosar mi pelo, que se convierte en un pelo muy fuerte y es un pelo que no se va a caer. Esto en el caso de una persona que no requiere un trasplante capilar. Ahora, una persona que requiere un trasplante también va a requerir estos tratamientos de mesoterapia después del trasplante para seguir manteniendo el pelo que se le afectó previamente. Ya, son algunos de los tratamientos. ¿Hay forma, no sé, de mejorar la alimentación, que puedan influir en que pueda tener una mejor calidad de cabello? Sí, a ver, sí existen alimentos que nos van a ayudar a mantener un buen pelo, una buena calidad de este pelo,
cuando yo no tengo una afectación que me va a generar una caída. Es decir, quiero que esté nutrido, quiero que esté bien, sí. Por ejemplo, los frutos secos son una de las cosas que se recomiendan. Vitamina D, tomar el sol, o sea, unos 10 minutos nos ayudan a tener una buena cantidad de vitamina D3 que nos va a ayudar a mantener también una buena cantidad de pelo. También están allí el comer pescado, por ejemplo, que nos ayuda también a tener grasas saludables. Entonces, sí, son puntos importantes en cuanto a la nutrición, esto de los omegas. Pero cuando yo ya tengo un problema de pelo, ya la nutrición, por más que yo sea, hay pacientes que me dicen, yo soy vegetariano, no como carne, no tengo problemas en relación a mi nutrición, hago ejercicio todos los días y sigo perdiendo el pelo. Sí, porque ya hay una patología allí establecida. Hay que lavarse el cabello todos los días, funcionan las exfoliaciones, hay productos también hoy por hoy para hacerlo. Sí, a ver, el lavarse el pelo yo creo que depende mucho del hábito. No pasa nada en relación a la caída si es que uno hace un lavado de pelo todos los días. Sí, lo que vamos haciendo es eliminar un poquito una capa de grasa protectora de la piel, pero esto no induce una pérdida de pelo. Entonces, para el tema de la alopecia, uno se puede lavar el pelo todos los días sin ningún inconveniente. Y doctor, hablando ya acerca de la cirugía capilar, ¿en qué consiste este procedimiento? Y bueno, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuánto también cuesta, ¿no? El valor, qué tan costoso es o no para quienes estén interesados y pues quieran someterse a este tratamiento. Y yo igual lo mencionaba así, tras cámara, realmente yo había escuchado casos en los que mencionaban que incluso hacían estos tours a nivel internacional para realizarse estas cirugías capilares, y realmente qué tan bueno o malo es eso, o realmente buscar asesoría aquí en el país. Claro, a ver, vamos por lo primero, el trasplante capilar, ¿en qué consiste? En sacar pelo de la propia persona. Entonces, nosotros vamos a obtener un pelo de zonas que se llaman zonas seguras, las cuales no se afectan por la alopecia androgenética, y que son la parte posterior de la cabeza, la zona de la nuca y las zonas laterales, y estas nos van a servir para que nosotros podamos realizar el implante. Eso hace que un implante sea definitivo. No se va a volver a caer ese pelo. El paciente, una vez que se implantó, va a tener el pelo que nosotros implantamos. El que sí está en riesgo es del pelo nativo que todavía puede tener esta persona y al que hay que darle cuidado posterior. En segundo lugar, el costo es un mito pensar que es muy costoso. En realidad, nosotros lo hacemos en función de la zona que tenemos que cubrir. Más o menos una cirugía nos lleva a nosotros alrededor de unas 8 horas, digamos. Entonces no resulta un tema costoso para todo el tiempo de trabajo que nosotros le invertimos en un trasplante. Y la otra, los tours famosos, sobre todo a Turquía. Bueno, Turquía tiene una particularidad. Tiene sí centros muy serios, clínicas serias que están haciendo trasplante capilar a cargo de médicos que llevan todo el proceso, pero también hay personas que no están vinculadas a la salud que están haciendo trasplante capilar. Eso hace que los costos sean bajos. Y también, ¿por qué los costos son bajos? Porque existe un subsidio gubernamental a todo lo que tiene que ver con tratamientos estéticos en Turquía. Entonces hay subsidio para los vuelos, subsidio en las clínicas, subsidio en los insumos, lo cual hace que sean también más económicos. Sin embargo, los riesgos que están aquí añadidos, porque las personas que tienen costos bajos no están necesariamente vinculados al área de la salud, pues ha hecho que países como España, por ejemplo, tengan ya abogados generando demandas en contra de personas en Turquía, que estas clínicas van desapareciendo conforme empiezan a tener conflictos. Y las secuelas que han quedado con los pacientes que se han tenido en estas circunstancias, pues son terribles. Entonces, no vale la pena. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, claro, es preferible quedarse en el país. Cualquier complicación es más fácil resolverla, digamos, en una zona cercana que tener que volver a Turquía, aunque haya sido hecho en manos de expertas. De manera que sí, siempre es muchísimo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gorky Espinosa, cirujano capilar, nos hablaba acerca de la alopecia y cómo se ha incrementado también las estadísticas y sobre todo en jóvenes, ¿no? Muchas veces dicen debido al estrés y otros factores también que nos conversaba ya en este momento. Hacemos una pausita y regresamos con más temas aquí en Las Guarmis.
10 de la mañana con 4 minutos y estamos de regreso en las Guarmis y ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada. Ella es Joana Cruz Cabrera, socióloga, abogada, gestora cultural, con amplia experiencia en organizaciones comunitarias y también públicas de la SUAY, investigadora y promotora del patrimonio cultural inmaterial y trabaja activamente en el fortalecimiento del rol de las mujeres rurales y la memoria también del cacao y las hierbateras de la región, mi Sofi. Así es, actualmente también es candidata al núcleo de la Casa de Cultura de la SUAY. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, desde Cuenca, yo estuve en Cuenca además estos días, qué linda que es esta ciudad y donde se desarrollan muchos procesos comunitarios también, así es que por ahí empecemos. ¿Cómo comenzó su trabajo con las mujeres rurales de la SUAY y pues qué le ha motivado a involucrarse en estos procesos? Gracias, Sofía, gracias, Gabriela, realmente es un gusto estar aquí. Bueno, este trabajo, si bien se empezó desde muy jóvenes en el tema de la preocupación por lo que son derechos culturales, más o menos hace 10 años, inicié un trabajo con respecto a la circulación y distribución de contenidos culturales. Si bien hay una política pública más o menos iniciada ya a partir de la Constitución del 2008 con respecto a esta distribución y circulación de contenidos, tanto simbólicos como materiales en el tema de la cultura, desde la SUAY veía que no hay un doble lazo entre la ruralidad y la urbanidad, ¿no? Y los aportes de las personas en la ruralidad, especialmente las mujeres, que han sido uno de los grandes sostenes, eso lo pudimos evidenciar en la pandemia, con el tema todo el tema alimentario, pero también el tema artesanal y más que nada el tema al que yo me dedico, el tema de rescatar estos conocimientos, la medicina mismo andina, fue un tema que nos sostuvo bastantísimo en la pandemia y ahí se evidenció de que política pública, por ejemplo, no existe para estos casos, ¿no? Uno de los casos puntuales es con el tema del código, por ejemplo, del conocimiento, del código ingenios, de la ley de cultura, de la misma Constitución que avala los saberes ancestrales y el aporte de las mujeres a estos temas. Sin embargo, al aterrizar ya la política pública vemos que todavía en los mercados, por ejemplo, de las urbes, las mujeres que realizan todas las prácticas de limpiezas, de limpiezas energéticas, de medicina ancestral, de darte la agüita y todo este tema, están relegadas a los espacios residuales, debajo de las gradas, al lado de los baños, y este es un tema que nos preocupó mucho, no solo a mí, sino en verdad a las propias compañeras, y empezamos una discusión política en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Cuenca en primer lugar, también conversamos en otras ciudades como Gualaceo, y en el Azuay mismo empezar a preocuparnos de este tema, y vimos que en verdad no habían políticas públicas para las mujeres rurales que aportaban como grandes portadoras del patrimonio inmaterial, herederas, transmisoras, pero el hecho de no estar a nivel sistematizado sus conocimientos se iba perdiendo. Entonces, con una constitución súper progresista, leyes súper progresistas, no podíamos aterrizar como ciudad en darles espacios dignos o reconocerles. Ahí empezó todo, hace más o menos 10 años, como les digo, y luego todo un trabajo de investigación, de resaltar, de redignificar, ¿no? El trabajo y el aporte de las mujeres fue en donde se empezó este trabajo. Y justamente frente a estos retos, ¿de qué manera consideras, Joana, que el patrimonio cultural inmaterial, como lo que mencionábamos al inicio, la tradición del cacao, las hierbateras, influyen en la identidad, pero sobre todo en el desarrollo de estas comunidades? Bueno, es una enormidad el aporte, ¿no? El aporte, y no solo a nivel solo simbólico, sino en verdad es un aporte económico duro, que no obedece a estas, yo siempre les digo, son estas economías de la sombra que sostienen la vida, pero que como no están registradas en el SRI, no están registradas en todos los otros sistemas, incluso las economías populares y solidarias, que tenemos un sistema por lo menos conceptualmente potente, no las consideran, o muchas de ellas, porque como no se registran, y son además unas economías que no involucran directamente a veces dinero en efectivo, ¿no? Sino son unas economías del trueque, de la solidaridad, de las mingas. Entonces todas estas economías han sido relegadas, olvidadas, pero como digo, mueven y dinamizan, y son uno de los aportes que en verdad fortalecen no solo la identidad de los grupos directamente involucrados, sino que además revitalizan las propias identidades del resto de mestizos, ¿no? Porque en verdad nosotros, por ejemplo, en Cuenca, todo el mundo creo que se ha hecho curar del espanto, no sé, aquí también, todo el mundo nos hemos hecho curar del mal de ojo. Es como nuestra segunda religión, pero que además vergonzosa, ¿no? Es como que todo el tema de la colonialidad nos ha tratado de imponer, de aplacar, pero aún así ha sobrevivido. Yo estoy segura de que todo el mundo sabemos para qué sirve una agüita de manzanilla, una agüita de orégano, y son esas transmisiones de conocimientos que están
quedándose ahí en el olvido, que no hay políticas fuertes, que a veces se les trata con fondos concursables, pero la política pública va mucho más allá. Y todos sabemos, pero ya no se consigue fácilmente, por ejemplo, una manzanilla que no sea en sobrecitos, procesada, ¿no? Sí. Sino ya no va tanto uno al mercado para conseguir en realidad la ramita, no sé, de la hierba luisa, esas plantitas que pues antes tenías en la huerta. Claro, y la idea también es, o sea, no estar en contra del tema de la modernización, pero sí pedir que las propias comunidades a quienes la ponen en un sobrecito, ¿no? Que las comunidades sean las que directamente se beneficien. Qué importante y cuál es, qué pasa cuando estas mujeres empiezan a ser parte de procesos organizativos y fortalecen liderazgos. Ya. Bueno, eso suma, uno, a la democracia, pero dos, también al convivir de todos, ¿no? De todas y todos. El tema es que las organizaciones, por ejemplo, lideradas por mujeres, toda organización es difícil, ¿no? Toda organización es difícil de sostener, mantener, porque hay conflictos internos, porque no son remansos de paz, pero aún así el tema cuando lo sostienen las mujeres y las mujeres están liderando, hemos visto que estadísticamente se sostienen mucho más, pero el tema es que no entran, si bien hay muchas organizaciones que se sostienen con el liderazgo de las mujeres, a veces están invisibilizadas ya en los temas jerárquicos, porque tenemos todavía este tema de que ellas lideran, ellas consiguen el tema de las aguas, del agua potable, de las tuberías y todo, y a la hora de la hora todavía estamos con ese temor, mándamosle al compañero, él habla más bonito. Entonces todo ese tema también hay que fortalecerlo, pero es en el día a día, en el constante también ejercicio de esta práctica de liderazgo, porque si estás liderando en voz baja y la verdad no sacas a la luz todos estos temas, no también tomas los puestos de dirección políticos de las organizaciones, político a nivel de las ciudades o de los campos, el tema es que otra vez seguimos cayendo en la representación de los compañeros, que si bien es valiosísima, pero las compañeras siguen haciendo todo el trabajo e invisibilizadas. Entonces, para nosotros todo este tema de la lucha por la inclusión de las mujeres como grandes y fuertes aportantes en el patrimonio inmaterial del Ecuador y el fortalecimiento de las identidades diversas del Ecuador, tienen que estar ligadas al tema políticas económicas y también políticas culturales. Joana, y ya al adquirir estas experiencias, conocimientos con tu trabajo en las comunidades, ¿cuál es ya tu visión sobre el papel de la cultura en el desarrollo social y económico de la SUAY? Y de ahí también estaría ligado a qué te impulsa también a postularte para dirigir el núcleo de la Casa de la Cultura de Azuay. Ya. Como decía, necesitamos políticas públicas y una política pública que sea como un ir y venir, no solo la urbe en neocolonización a lo rural, sino en verdad entender que lo rural, que a veces las mujeres que no han tenido acceso a una educación también son aportantes y muchas veces la oralidad ha hecho que desaparezca muchísimos de los temas importantes que puede aportar al patrimonio inmaterial. Para nosotros la concepción de que la cultura va más allá de fortalecer ciertas artes, que es lo que ha pasado en el Azuay, que si bien hay que fortalecerlas y hay que ampliarlas y diversificarlas, también entender que la cultura rebasa las artes, ¿no? Que la cultura son estos procesos también identitarios que nos refuerzan tanto como una identidad nacional, pero también con estas identidades específicas, que somos un caleidoscopio de identidades y esa es la riqueza. Entonces las políticas públicas de la Casa de la Cultura tienen que romper esos paradigmas. Nosotros tenemos una constitución súper progresista, pero los paradigmas institucionales, las metodologías, solo con dar un ejemplo, a veces los espacios que se prestan o que se abren, se aperturan para ciertas artes, un poquito a la artesanía. Sin embargo, hay una riqueza, se está olvidando todo el tema de estas investigaciones de los patrimonios inmateriales, de en verdad constituir un verdadero sistema de información e investigación a nivel nacional, local. Entonces, para mí es importante llegar a la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY, porque uno, hay que cambiar una visión que ya está amparada en una constitución, pero hay que cambiar los instrumentos, cambiar las mentalidades de las propias personas, volver a diversificar, no encasillarnos en 4 o 5 apoyos a ciertas ramas de las artes, sino en verdad vivificar la cultura. Además, transversalizar el tema muchísimo que nos hace falta, el tema de género, el tema del ambiente. En Cuenca y en la SUAY tenemos una lucha enorme por el tema de los recursos hídricos, el tema de discapacidades intercultural. Necesitamos que sea transversalizado en todas las áreas de la cultura y de las artes, no que sea un fondito de vez en cuando. No, nosotros necesitamos volver a dignificar la casa, pero más que nada hacer estas transversalizaciones que nos van a permitir tanto conseguir recursos, pero también
dinamizar el pensamiento crítico de la propia ciudadanía a través de este reforzamiento de las identidades. Muchísimas gracias, Joana Cruz Cabrera, socióloga, abogada, gestora cultural, que ya nos contaba un poco acerca de su visión con el trabajo de las mujeres rurales, pero también cuál sería su interés de aportar a la cultura en una provincia tan rica, tan bonita como es la provincia de la Azuay. Vamos a hacer una cortísima pausa para cerrar con nuestro último tema, también cultural, así es que estén pendientes aquí a su programa Las Guarmis. Bueno, estamos de regreso, mi Gaby. Así es, y bueno, la sede nacional de la Casa de las Culturas presenta Escenarios 2025, este espacio que busca impulsar el trabajo artístico en el país y facilitar el acceso a escenarios públicos. Esta convocatoria pública permite a los artistas de diferentes disciplinas mostrar sus propuestas ante el público y recibir el apoyo para su trabajo. Durante los meses de julio y septiembre, estos espacios escénicos de esta sede serán el punto de encuentro para artistas de distintas disciplinas, también de distintas provincias del país, quienes presentarán sus propuestas de danza, teatro, música en jornadas abiertas al público. Así es que vamos a conversar esta mañana con Alegría Cáceres Benavides, actriz fundadora también del Teatro Puentes Invisibles, y Carlos Espinosa, actor y bailarín. Muchísimas gracias por acompañarnos, para contarnos también un poquito sobre la participación de Teatro Puentes Invisibles, uno de los proyectos que forman parte de esta programación. Así es que bienvenidos, qué gusto siempre tenerlos por acá y poder aprovechar los minutos que nos quedan de nuestro programa para que nos den a conocer cuál es el enfoque principal de esta propuesta que van a estar en Escenarios 2025. Bienvenidos, Alegría, empecemos contigo. Hola, muchísimas gracias a ti, Sofía, Gabriela, por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a presentar con la obra Solicitud de Vuelo. Es una obra escrita y dirigida por Víctor Stiebelman, que es nuestro director. Aquí está Carlos Espinosa, que es actor y bailarín. Y nos vamos a presentar este viernes 4 y sábado 5 de julio en la sala Demetrio Aguilera Malta, aquí en el edificio de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Y es una obra que está enfocada a todo tipo de público, es familiar. Es una obra que trata un tema como me parece crucial en estos tiempos, que se habla sobre el tiempo y la calidad del tiempo que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y hacia las otras personas, y cómo al mismo tiempo nos roban nuestro tiempo, ¿sí? Hay que la estamos contando de una manera bastante poética, divertida, hay mucho juego con el público, es una obra que te hace reflexionar y llena de controversia también al mismo tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, Carlos, también conocer cuál ha sido también tu experiencia al trabajar en esta obra en Solicitud de Vuelo, también qué mensajes quieren transmitir al público, y también cómo consideran ustedes la importancia de tener estos espacios, ¿no? Este espacio público abierto a todos, emblemático, como el que se ofrece desde la Casa de las Culturas. Muchas gracias por abrir el espacio. Sí, empezando por la Casa de la Cultura, sí me parece una apertura muy generosa de la Casa de la Cultura, y bueno, estamos ahí metiendo todo el esfuerzo, y como forma de gratitud estamos yendo todos los días a la sala, ensayando, tratando de pulir detalles para entregar al público lo que ellos se merecen. Y de ahí, con respecto a la obra, pues para mí es una experiencia que ha sido muy enriquecedora. Yo me he enfocado en mi vida más en la danza, y desde el 2022 que me integré en el grupo de Puentes Invisibles y que creamos juntos esta obra, he podido incursionar en este mundo de la palabra, de sacar la voz, de sacar texto, y ha sido como una nueva dimensión en mi trabajo. Entonces estoy muy agradecido con el grupo por haber generado esta posibilidad en mí, y eso. ¿Cómo se crea una obra? Y además, cuando los integrantes provienen pues de diferentes realidades, vivencias, países, formaciones teatrales, pues cuéntenos un poquito cómo se crea el espíritu de una obra como esta que van a presentar. Tiene diferentes etapas, ¿sí? Primero es las ganas de poder trabajar juntos y tener una necesidad imperiosa, sí, de querer contar algo, partiendo de uno mismo, y
precisamente esta obra fue creada en pandemia, ¿no? O post-pandemia, después de todo ese caos que hubo, ¿no? Que nos tocó vivir como humanidad. Y ahí nos preguntamos precisamente qué es lo que en este momento estamos valorando como seres humanos, ¿sí? En donde llegamos a un hasta podría ser hasta siniestra, de emociones, de pensamientos muy negativos, en donde, por ejemplo, hubo un alto porcentaje de violencia contra las mujeres en ese tiempo, ¿no? Donde las parejas se separaron, pero en alto rango, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, no solamente este tipo de preguntas, sino partiendo de nosotros mismos. Y fue una época en donde estábamos sumergidos en las redes sociales, porque todo era virtual, ¿sí? Agradecemos eso porque también era la posibilidad de poderse comunicar con nuestras familias, ya que viven en el exterior. Sin embargo, también nos sugería ciertas preguntas sobre qué tanto tiempo le estamos dedicando a las redes, ¿no? Cuánto y mucho más, ¿no? O sea, los niños, las niñas, había casos de jóvenes y de niños que entraban en estrés por el colegio y que en realidad no aprendieron, ¿sí? Porque a la final como que la educación es experiencial, es vivencial, ¿no? Era complicado, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas, en este caso particular, seguramente para Carlos es diferente, para mí era muy importante, ¿sí? El tiempo parece como si fuera que está allí, ya pasa el tiempo y ya, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Podríamos empezar a dialogar más como filosóficamente, pero es un tema de vida, ¿sí? En donde le dedicas 10 horas diarias a tu trabajo y cuanto a tu familia, a tus hijos, en cuanto a calidad, ¿sí? Bueno, eso por ahora, ¿no? Y bueno, también, Carlos, conocer qué sorpresas se llevará el público que asista, como para ya invitar a quienes nos escuchan y quieran saber de qué se trata Solicitud de Vuelo, que nos comentes un poco estas sorpresas para engancharlos. Ya, bueno, hay una sorpresa que no vamos a poder contar porque es la sorpresa. Pero hay una sorpresa. Hay una gran sorpresa entre muchas. El tema es como una forma de traer este capitalismo, esta forma de vivir que estamos inmersos ahora. Entonces nosotros nos presentamos como una gran empresa, una empresa que tiene 15 millones de clientes, que viene a vender vorazmente y de una manera muy amigable y muy espectacular. Entonces como que hacemos una parodia de cómo estamos viviendo y cómo se nos vende cosas, cómo se nos compra el alma de alguna manera. Entonces así empieza la obra y se va transformando y se va como de alguna manera cuestionando justamente esa forma de cómo nos relacionamos nosotros con el tiempo y acaso el tiempo es nuestro realmente, cómo lo invertimos. Entonces qué interesante. Yo veo muchos jóvenes hoy con ansiedad de lograr lo que se vende en redes sociales, ¿no? De tener ese éxito, de a los 20 años supuestamente tener miles de dólares en la cuenta y viajes y cosas así, pero ahí no está el bienestar, ¿no? Entonces igual se siguen preguntando cuál es el objetivo de estar aquí en este Ecuador o en cualquier parte del planeta, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Aquí y ahora. Es complejo, ¿no? Pero yo veo muchos chicos, muchas chicas como con esa ansiedad de conseguir lo que ven y lo que creen que a otros les está funcionando para ser, entre comillas, felices, ¿no? Me encanta la propuesta que van a hacer y sobre todo pensando en la democratización del acceso a la cultura con esta propuesta, ¿no? De escenarios, porque bueno, no son el único grupo teatral, sino son muchos otros que estarán presentándose y pues hay muchos desafíos, ¿no? Que se están pues siempre tratando de cruzar para llevar a cabo el trabajo, sobre todo en el ámbito cultural. Así quisiera que nos dejen pues un mensaje para las audiencias, para quienes permiten que se sigan desarrollando otros espacios, ¿no? Cuando van a ver, cuando consumen arte y para que sigan participando en la programación de escenarios. Sí, yo quería decir algo con respecto a esto que tú estás diciendo de las culturas, de las políticas culturales, decir que son muy
importantes y vitales, porque si no nos empobrecemos espiritualmente, ¿no? O sea, el arte es importantísimo y va ligado con la educación, con la salud, con todo, ¿no? No va separado, es como si fuera algo para distraer, y no, es para cultivar el alma, como decía Carlos anteriormente. Entonces, para mí, estos espacios tienen que ver, están íntimamente relacionados con el Estado. Si el Estado no está en primer lugar, pues no va a pasar nada, o sea, esto va a fondo. Y si no hay un apoyo, si al contrario te van a quitar la mitad del presupuesto, pues es más difícil hacer cosas culturales y bueno, todos nos vamos a ver afectados, ¿no? Por otro lado, siento que es el público, ¿sí? O sea, ojalá que el público tenga mucha sed, mucha hambre de cultura, ¿sí? Y que eso es nuestro gran propósito, que vengan a ver obras, que se llenen, que reflexionen, que se aviven, ¿no? Que sin ellos no es posible hacer lo que nosotros hacemos. Así que vengan a ver teatro, coman teatro, tengan sed de teatro, de danza, de música, de todo el tiempo de su vida. Así que vengan a disfrutar. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Alegría Cáceres, también a Carlos Espinosa del Teatro Puentes Invisibles, pues con esta propuesta, ¿no? Es solicitud de vuelo, ya saben, desde el día de mañana, 7 de la noche, esto es en la Casa de las Culturas, exactamente en la sala Demetrio Aguilera Malta. Ustedes pueden adquirir las entradas directamente en el teatro y me quedo con eso, ¿no? Tener esa sed de arte, de música, de danza, de cultura, que es lo más importante que ahorita debemos fomentar. Quizás podemos decirle al público si es que quieren hacer reservas. Sí, claro. Estamos haciendo una promoción de preventas. Se pueden comunicar al número 096-136-1066. A ver, repitamos el número porque de pronto alguien fue a traer un esferito. 096-136-1066 o al WhatsApp también. Perfecto, muchísimas gracias. Están en redes sociales, me imagino. Sí, claro. Como ¿sí? Teatro Puentes Invisibles. Muy bien, bueno. Ya con ustedes nos despedimos y pues ya saben, a consumir arte, aprovechar el fin de semana, ¿no? Que se viene, que es como cuando uno se libera un poquito de todo lo otro, ¿no? Yo cada vez digo, bueno, a veces estamos esperando que llegue el fin de semana porque queremos realmente vivir. Ajá. Y eso, pues ese vivir es consumir arte, es disfrutar de espacios también de descanso que también hacen falta. Ajá, y quedarnos también con esta reflexión de qué hacemos en nuestro tiempo, ¿no? Y si el tiempo nos pertenece, y si es que, bueno, realmente estamos haciendo lo que realmente queremos, amamos, así que también es reflexión, y si todavía tienen esas dudas, vayan a solicitud de vuelo. Nos vamos, chao, un abrazo, ya viene el Kike Show.